estado hablando de misioneros, porque hoy día hablamos de misioneros porque es un día de misiones. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. ¿Para qué vamos a abrir nuestras Biblias? Para ver otro misionero. Es importante que tengamos claro que como cristianos todos somos llamados a ser misioneros. Todos tenemos el llamado de compartir las buenas nuevas del Señor. Todos tenemos el llamado de decir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Porque la gran comisión es un llamado para todos nosotros. No podemos decir, solamente algunas personas que son llamados a ir a lugares transculturales lejanos nuestros donde la cultura es muy distinta. No. Todos tenemos el llamado a llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que teníamos que ir y hacer discípulos. ¿Quién tiene que hacer discípulos? Todos nosotros. Es la iglesia la que es llamada a ser discípulos. Entonces todos nosotros somos llamados a ser discípulos. ¿Vamos a ser discípulos todos de la misma forma? No. Algunos van a hacerlo de una forma, otros lo van a hacer de otra forma. Dios nos va a mostrar cuál es nuestro lugar dentro del llamado de la iglesia, dentro del llamado de la iglesia del Señor a ser discípulo. Y hoy día vamos a ver un ejemplo del máximo discípulo, del más grande, no más grande discípulo, sino más grande misionero que aparece en la Biblia. El misionero más extraordinario que podemos ver a través de la Biblia. Hemos hablado de distintos misioneros durante el año. Cada día que tuvimos de misiones nos enfocamos en un misionero de la Biblia. Y ahora nos vamos a enfocar en el más grande. Yo le puse por título al mensaje el más grande misionero. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 4 al 16, y nos vamos a encontrar con el ejemplo del más grande misionero que nos puede decir la Biblia. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el más grande misionero, porque Él fue el que rompió la barrera más grande para poder llegar a nosotros con el mensaje de Dios. Leamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 2, vamos a leer solamente del 4 al 16. Dice así la palabra del Señor. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les es nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque lo que podemos aprender es tremendamente profundo a través de tu palabra, pero solamente a través del poder y la obra de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que nos ayudes a comprender lo que nos quieres enseñar,
Que tu palabra, Señor, nos haga, Padre bendito, actuar. Que tu palabra, Señor amado, mueva nuestra voluntad. Que tu palabra, Señor amado, sea una espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos haga discernir lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal y que nos lleve a tomar decisiones. Señor, te necesitamos. Sin ti no podemos entender y aprovechar y apreciar tu hermosa palabra. Por eso, Señor, en este día te pedimos que nos hables, que te reveles a nuestra vida. Señor, somos tus siervos y queremos escucharte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces nos encontramos con Jesús. Con Jesús que está llegando acá a la tierra, que Jesús está viniendo. Juan nos dice que es la verdadera luz que alumbra a todo ser humano, que viene a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Vino Jesús a entrar aquí a la tierra. Vino Jesús a ser el misionero de parte de Dios. Dios envía a Jesús a nosotros para que nosotros podamos conocer un nuevo mensaje de una nueva forma. ¿Y cómo lo hace Jesús? Jesús nace en un pesebre. Es llamativo pensar que Jesús nace en un pesebre. Porque si hoy día se hubiera hecho un plan. Damos cuenta que juntamos a los mejores profesionales para hacer un plan. Un plan para poder transmitir el mensaje de la mejor manera y para que llegue al máximo de personas. Y conseguimos, a los mejores publicistas. Conseguimos quizá a los mejores. A ver, ¿qué profesional nos podría servir? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Un médico? Pero queremos que transmitir el mensaje. Necesitamos, además de publicistas, podríamos necesitar periodistas, ¿ya? Periodistas, publicistas. ¿Quién organiza todo esto para que pueda llegar a la máxima cantidad de personas? Podríamos necesitar una productora de eventos, ¿ya? Político que transmita la noticia, ¿ya? Y que sepa hablar con los que tiene que hablar, que conozca los contactos, ¿ya? Excelente. Un sociólogo, ¿ya? Que transmita de la mejor forma a la sociedad, a la cultura que está rodeándolo, para transmitir esta noticia importante, grande, maravillosa, que viene el mensaje de Dios a través de el Hijo de Dios. Y podríamos colocar muchos profesionales porque hoy en día es impresionante el bagaje detrás de una campaña. Es impresionante la cantidad de profesionales que están detrás de las campañas para poder transmitir un mensaje. Es impresionante como nosotros cuando queremos comer un producto no nos damos cuenta que la gente o la publicidad o los medios o las empresas nos manipulan. El otro día estaba leyendo un reportaje cómo la industria mundial del azúcar ocultó miles de informes que hablaban de lo dañino que era el azúcar. Entonces ellos se encargaron de comprarlos y de guardarlos. Entonces hay muchos profesionales. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con el mensaje más importante, con el mensaje más trascendental para el mundo, con el ser que era totalmente distinto porque era el Hijo de Dios que llega a la tierra y elige nacer en un pesebre? Yo creo que nadie, si estuviera pensando en transmitir el mensaje de la forma más efectiva posible, se le hubiera ocurrido que Jesús naciera en un pesebre. Naciera de José y María, que además de nacer en un pesebre, eran gente que eran pobres. Si ustedes van más adelante y se dan cuenta cuando presentan a Jesús en el templo, y ellos entregan la ofrenda. Si ustedes leen la ofrenda que ellos entregaron la ofrenda que le correspondía a la gente pobre. Entonces, Jesús viene y nace en un pesebre, siendo el Hijo de Dios, siendo que era de lo menos influencia posible. No era trascendental
para nada que él naciera en un pesebre, no iba a trascender. Pero Jesús decide, o Dios decide, que Jesús nazca en un pesebre. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Como todos sabemos, César había decretado un censo para cobrar impuestos, y había un sistema de censos que era cada 20 años, pero César, el que estaba gobernando en ese momento, era muy flexible, entonces les permitía a las naciones ir variando y también le permitía seguir sus reglas. Entonces, como le permitía seguir sus reglas a las naciones, para que pudieran ellos tomar y contar como ellos normalmente lo hacían, los judíos lo hacían de una forma muy particular. Los judíos hacían que todas las familias viajaran a los pueblos donde había nacido la familia. La familia es importante. Entonces, José y María, José, aunque los dos tienen de genealogía de David, tiene que transportarse ¿a dónde? A Belén. Porque de ahí es el lugar donde nace David, que es el padre de la familia, que se podría decir. Y ahí era el lugar donde, ¿se acuerdan que David pastoreaba ovejas? Por ahí cerca, ahí en los alrededores. Entonces se tiene que trasladar toda la familia. ¿Por qué? Se cree también, algunos dicen, pero María no debería haber ido. Se han encontrado escritos de censos hechos por los egipcios de la época, que se le pedía que la esposa también estuviera presente en el censo. Entonces por eso se cree que María también tuvo que viajar, porque la cultura romana parece que pedía que estuviera la mujer presente, la esposa. Pero el asunto es que tiene que viajar, y al viajar no se encuentra lugar en la posada. ¿Qué es lo que dice ahí? Nos dice que, así que, y mientras allí estaba se cumplió el tiempo, así que dio a luz su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar. Es impresionante que cuando Jesús se va, Él dice que Él se va, pero que nosotros estemos tranquilos, porque va a preparar morada. Él va a preparar una morada para nosotros. Él va a preparar un lugar para nosotros. Y va a preparar un lugar para millones y millones y millones de nosotros. Y un buen lugar para nosotros. Pero cuando Él necesitó un lugar, no estaba. Cuando Él necesitaba un lugar protegido, un lugar limpio, cálido, no estaba. A Jesús se le fue negado. Se piensa posiblemente por qué las posadas estaban tan llenas. Se dice que viajaban muchas familias. Sí, normalmente viajaban muchas familias, pero las familias se quedaban en casa de familiares, y posiblemente la posada estaba llena con gente romana, porque los romanos también sabían que a los judíos no les gustaba recibirlo en las casas. Para un judío era terrible recibir a un romano en una casa. Entonces había ¿cómo se podría decir? Una instrucción para las autoridades romanas que trataran de no entrar a la casa de un judío si era posible. Si era imposible, no podían entrar, los romanos podían hacer lo que ellos querían, pero para evitar conflicto trataban de no entrar a la casa. Entonces, de seguro, la posada estaba llena con autoridades romanas. Y además de estar llena, me di cuenta que hay una discusión con respecto a cómo era el pesebre donde nació Jesús. Y hay estudios y hay comentarios. Algunos dicen que esta palabra posada es una palabra que se usaba para unos lugares donde se llegaban, que eran de 2 pisos, que era como, se podría decir, como una pensión de 2 pisos, donde el segundo piso dormía la gente y en el primer piso dormían los animales. Entonces algunos creen que ahí puede ser que durmió Jesús en el primer piso junto con los animales. Otros dicen, antiguamente los padres de la iglesia, se cree que el pesebre estaba en una cueva, y ahí aparece un comentario de que el pesebre estaba en una cueva. La verdad, si nosotros nos damos cuenta que si el pesebre o el lugar donde estaba Jesús era en una cueva o era en un primer piso, no es tan trascendental. Lo trascendental es decir, impresionarnos de que Jesús estaba llegando a este mundo
en un lugar tan humilde que era el lugar donde comían los animales. Pero además de pensar en eso, hay una cosa que también podemos rescatar, porque uno siempre puede ver lo positivo. Y es importante que nosotros aprendamos a ver lo positivo. Porque hoy en día estamos viendo que es terrible la guerra a lo largo de todo el mundo. Y el otro día unas hermanas nos decían que hay ciudades donde en la noche se ve cómo los niños andan solitos y durmiendo en las calles. Porque sus padres han muerto y ellos están solos, pero no tienen dónde dormir y duermen en las calles. Y no tienen nadie que los cobije, nadie que los proteja, nadie que los ayude. Pero cuando estaba Jesús aquí llegando a la tierra, aunque fue en un lugar humilde, un lugar quizás sencillo, pero sí tenía. Porque ¿quién es el que lo envuelve en pañales? Y si lo envolviera en pañales, lo acostó en un pesebre. Seguro José lo debe estar envolviendo en los pañales. María ahí estaba, pobrecita, de seguro, pasando su postnatal, y José lo toma y lo coloca en unos limpios pañales, porque era un niño esperado por ellos. Entonces, Jesús tuvo que enfrentarse a este nacimiento, pero al enfrentarse a este nacimiento uno se puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué fue de esa forma? ¿Por qué una forma tan difícil? ¿Por qué una forma tan compleja? ¿Por qué tuvo que vivir cosas tan duras? ¿Por qué? ¿Por qué no nació en un palacio? ¿Por qué no nació como hijo del sumo sacerdote que tenía dinero, que tenía influencia? ¿Por qué no nació como un hijo de un, no sé, un principal de una sinagoga? ¿Por qué no nació en un lugar más acomodado? ¿Por qué no nació en una ciudad más importante? ¿Por qué no nació en Jerusalén? ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios tiene propósitos. Todo lo que hace Dios tiene un propósito de enseñarnos. Y Jesús tenía el propósito de enseñarnos a través de su ejemplo, a través de su vida. Todos somos llamados a ser misioneros. Todos somos llamados a ser misioneros. Uno de una forma, de uno de otra forma. Pero sabe que aunque somos de formas distintas, tenemos que compartir el mensaje de Dios. El que se decide a tomar la misión que Dios le da a cada uno va a experimentar algo que hay que pagar un costo. Aunque todos somos llamados a ser misioneros, en el momento que nos decidimos a aceptar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hay que pagar un costo. Y el primero en pagar el costo fue Jesús. Y hay un pasaje muy hermoso, por favor los invito a revisar Filipenses, capítulo 2. Versículos 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús nos dio un ejemplo. Cristo Jesús nos dio un ejemplo al nacer como un bebé que necesitaba el cuidado de José y necesitaba el cuidado de María. Porque lo primero que nos muestra es que Él, a pesar de ser Dios, Él aprendió a depender de los demás, a depender de su padre, a depender de su madre. A depender, ¿por qué? Porque en esa etapa de su vida Él tenía que seguir las instrucciones y tenía que recibir lo que necesitaba a través de sus padres. Tenía que ser cuidado. Un ángel le dijo a José, escapa, quieren matar al niño, ándate a Egipto. Y José, cuidando a ese bebé que no se podía cuidar solo, se fue a Egipto. Jesús aprendió a depender. ¿Y nosotros tenemos que aprender a depender? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús?
¿Y tenemos que aprender a depender? Por supuesto. ¿Y a depender de qué? Depender de Dios. Separado de mí, nada, dice Jesús. Nada podemos hacer. Disculpen. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Entonces lo que Él hace, lo primero que Él hace es enseñarnos con el ejemplo que Él estaba dispuesto a someterse. ¿Nosotros estamos dispuestos a someternos? A ver, ¿qué excusa ponemos para someternos? A ver, vamos, pensemos. Cuando es nuestro jefe, está abusando de mí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me iba a someter a ese hombre? Él ni sabe, él está puesto ahí porque es pariente del amigo del primo. Yo sé más que él. Yo me acuerdo de un caso contaba un amigo en el puerto, que él se ufanaba en el puerto de Valparaíso, que había llegado un chico, salió de la universidad, ingeniero, y le habían sacado a la persona que tenía mucha experiencia, jefe, y le habían puesto a él. Y como chico joven, le faltaba un poco de sabiduría, entonces empezó a retarlo a todos, a decirle bien, forma muy dura las cosas. Entonces las personas que estaban trabajando dijo, ya, usted es el ingeniero, por favor dígame lo que tenemos que hacer. Entonces tenían problemas en las grúas, y ellos se ponían de brazos cruzados y dicen, ya, ¿por qué no va? No, es que usted es el ingeniero, entonces por favor díganos lo que tenemos que hacer y nosotros vamos y lo hacemos. Y empezaron a usar esa táctica en todos los problemas que tenían, hasta que el joven, pobrecito, tuvo que irse. Les dijeron, si nos hubiera pedido por favor, o si hubiera sido más amable, nosotros lo hubiéramos ayudado a aprender todo lo que tenía que aprender. ¿Qué es lo que veo en esa actitud? Falta de sometimiento. Falta de sometimiento, porque a veces nosotros los seres humanos pensamos que para someterme tiene que demostrarme algo. ¿Qué le habrá podido demostrar María y José a Jesús? Jesús, que era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando fue al templo? Y después dice, y estuvo sometido a sus padres. ¡Oh, impresionante! Un preadolescente sometido. Extraordinario. Jesús estaba sometido a sus padres. Y también hay un pasaje que dice que era el hijo carpintero, pero hay otro pasaje que también dice que Jesús era carpintero. ¿Para qué aprendió a ser carpintero Jesús? ¿Para qué si no lo iba a ocupar, si él sabía que tenía que partir, que tenía que morir a los 33 años? ¿Por qué se tomó el tiempo de estar con su padre José? ¿Por qué se tomó el tiempo de escuchar sus consejos? ¿Por qué se tomó el tiempo de prestar atención a lo que le decía? ¿Por qué se tomó el tiempo de aprender? Porque se tomó el tiempo de enseñarnos con el ejemplo a someternos. A veces nos cuesta someternos a Dios. A veces queremos que Dios haga las cosas de nuestra forma, en el tiempo que nosotros queramos, pero tenemos que aprendernos a someternos. Primero a Dios, pero también, como dice la palabra de Dios, entre nosotros, los unos a los otros. Jesús nos enseñó y se rebajó voluntariamente y tomó esa naturaleza de siervo y se hizo semejante a nosotros y se humilló, se puso debajo en una posición que no le correspondía. ¿Por qué? Porque era agradable al Padre, porque era lo que Dios Padre quería y quisiera. Y cuando nosotros, entre comillas, pensamos que nos estamos rebajando, lo estamos haciendo ¿por quién? Por el Padre, porque es lo que le agrada a Dios. Jesús vino como misionero, vino y se empapó de nosotros, vivió como nosotros, habló como nosotros, se alimentó como nosotros. Pero también hay algo más hermoso que me gusta que dice Hebreos. Por favor, vamos a Hebreos, capítulo 4. Igualmente hermoso este pasaje. Hebreos 4 dice, Hebreos 4, versículo 15 al 16.
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Cristo Jesús, ¿por qué vino a ser ser humano? ¿Se han fijado de repente cuando las personas dicen, oh, estoy pasando por un problema terrible y no sé qué hacer, me siento tan mal? Y hay tragedias tan grandes que nos pasan como seres humanos. Y viene otro y dice, pero tranquilo, si esto ya va a pasar. Yo no dice, pero si estuviera puesto en mis zapatos, si estuviera viviendo lo que estoy viviendo yo. A ver, le voy a pedir que levanten la mano, pero voy a hacer una pregunta pequeña. ¿Alguien alguna vez se ha sentido que no lo entienden? A ver, levanten la mano que no se han sentido que no lo entienden. Hoy los matrimonios son los primeros en levantar las manos, ya. Ya, bájela. Es verdad, a veces la gente como que no nos entiende, no se pone en el lugar nuestro. Porque cuando uno está en el problema, uno siente que es tremendo y que es terrible. Pero cuando uno está fuera del problema y está viendo a otra persona que está viviendo el problema, está diciendo, se está ahogando en un vaso de agua. De afuera se ve así. Jesús vivió nuestros zapatos. Dice ahí Hebreos que Él fue tentado en todo. En todo. A ver, ¿en qué hemos sido tentados nosotros? No levanten la mano, piensen solamente. ¿En qué hemos sido tentados? Hemos sido tentados en diversa cantidad de formas. Hemos sido tentados para hablar del prójimo. Hemos sido tentados para engañar. Hemos sido tentados para defraudar. Hemos sido tentados para apartarnos de Dios. Hemos sido tentados de diversa cantidad de formas variadas. Y dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Lo mismo no pasa con el pecado. Porque a veces cuando nosotros pecamos y nos sentimos horriblemente sucios, nosotros vamos a una persona a confesar nuestro pecado porque necesitamos apoyo, y la otra persona lo primero que hace es agarrarnos a palos y decirnos ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre? Y nos damos cuenta que esa persona no lo está entendiendo. Yo me acuerdo cuando confesé uno de mis peores pecados que he cometido como cristiano. Fui y se lo confesé a un amigo. Y doy gracias a Dios que ese amigo no justificó mi pecado, pero me abrazó con sus palabras y me llevó al arrepentimiento. Y en ningún momento me sentí juzgado. En ningún momento me sentí juzgado, sino me sentí acompañado. Entonces cuando Jesús, a mí me encanta cuando dice la palabra de Dios, que Jesús no vino para condenar al mundo. Porque cuando yo era chico, era el dedo ahí apuntador. Haz esto, o haz esto otro, tú eres aquí, tú allá, y apuntando. Entonces yo pensaba que Dios estaba con su dedo gigante apuntándome. Y llego a la palabra de Dios y me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea. Y después se me olvidó, ¿cuál es la otra parte? Tenga vida eterna. Y después dice, no se pierda más, tenga vida eterna. Gracias. Y después la siguiente dice, el 17. ¿Qué dice el 17? A ver, busque Juan 3:17. Después contesto, estoy ocupado. ¿Qué dice el Juan 3:17? Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él.
Entonces Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a ponerse en nuestros zapatos. Jesús vino a ser tentado como nosotros. Porque cuando nosotros nos arrodillamos y le decimos, Señor, perdóname, nuevamente te he fallado, perdóname, porque he hecho algo desagradable a ti. Jesús nos está mirando con amor y nos dice, para esto mismo yo morí por ti. Para abrazarte, para perdonarte, para salvarte, para darte vida. Por eso Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Por eso Jesús tuvo que nacer como un bebé y vivir esta vida. Para demostrarnos que sí se puede. A través de Él, sí se puede. Jesús no va a decir, no importa, sigue pecando, no hay problema, total, soy humano, peca. No, Jesús nos va a perdonar y nos va a decir que sí se puede. Pídeme fuerza, separado de mí, nada puedes hacer. ¿Por qué? Porque somos el pámpano y Jesús es la vid. Y mientras estemos enganchados a Jesús, vamos a dar fruto. Cuando nos separemos de Jesús, ese fruto se va a secar, secar y secar. Y no va a crecer más. Jesús tuvo que vivir como nosotros viviéramos para poder darnos ese ejemplo y poder enseñarnos que sí se podía a través de su vida. Y el 16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. ¿Hemos fallado? Me voy a preguntar que levantemos la mano. Yo le voy a levantar la mano, pero yo esta semana sí he fallado. Y reiteradamente. Y me puedo acercar libremente porque Jesús es mi sumo sacerdote para pedir misericordia. Para que Él me dé de su gracia. Para que Él me dé su amor. Hay otro pasaje que me gusta mucho en 2 Corintios 8:9. Nos dice, disculpe, voy a demorarme un poco más porque el otro día me dijeron que me tomara más tiempo con los versículos. Ya. 2 Corintios 8:9. Me acordé que el anterior lo leí muy rápido, entonces me acordé que el otro día me recomendaron que lo fuera más pausado. Ya. 2 Corintios 8:9. Ahí ya está atrás, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo nos está diciendo esto. Tenemos una tremenda riqueza en el Señor. Tenemos una tremenda riqueza que el Señor nos ha regalado. Nos ha regalado esa vida eterna. Pero no tan solo esa vida eterna, sino ha regalado una relación con el Padre. Porque ahora ya no somos enemigos de Dios, sino nos ha reconciliado a través de su sacrificio perfecto. ¿Era necesario que Jesús naciera? Sí, era necesario que Jesús naciera en medio nuestro, pero también era necesario que Jesús muriera por nosotros. Y ahí saltamos al siguiente párrafo. Se fijan que ¿a quién se le aparece? Vino a ser nuestro Salvador. ¿Cómo vino a ser nuestro Salvador? Veamos en Lucas, vamos a Lucas nuevamente. Y dice aquí, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¿Se imaginan que ustedes están en el campo ahí, a pleno campo, y de repente los envuelve una luz? Hoy en día es más factible. Uno va a decir, alguien anda jugando con un dron. Pero en esa época no era factible que eso pasara. En medio de la noche los rodea una luz y los hace prestar atención. Se llenaron de temor, lógico, porque nosotros tenemos temor a lo desconocido. Tenemos temor a las cosas que no podemos dominar, no podemos controlar.
No les cuenten a nadie, ¿eh? Un secreto, ¿ya? ¿Lo prometen? Yo le tengo terror a los temblores. Yo me aguanto. Pero mi esposa se ríe de mí, porque ella no le tiene miedo. Y trato de controlarme. Y sobre todo cuando hay gente presente, trato de controlarme más todavía. Y me pongo así bien serio y como si no, domino todo mi ser. ¿Por qué le tengo miedo a los temblores? Porque es algo que yo no puedo controlar. Está totalmente fuera de mí. Dios sabe cuánto se va a mover la tierra en ese temblor. De repente, cuando ya es muy largo, yo, ya esto viene fuerte. Dios sabe cuánto va a durar, porque hay algunos que son tan largos. Me acuerdo un día que estábamos tomando once con la familia y empezó a temblar y mi esposa dijo, sigamos y ya va a pasar. Y no pasaba, ya. Dije, toma la tele, lo más importante, no me dijo toma la Biblia, no, dijo toma la tele. Ya, va a pasar, no pasó. Bajamos al estacionamiento, nos quedamos en el estacionamiento ahí, lugar amplio, y no pasaba. Y yo decía, Señor, por favor, que pare luego. Y después me dijeron las noticias que había durado como 1 minuto y tanto. Y dije, pero yo pensé que había sido media hora. Y no. Lo que le tenemos miedo muchas veces es lo que no podemos controlar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no podemos controlar? La mayoría. ¿Sabemos lo que nos va a pasar mañana? Tenemos una visión de lo que nos puede pasar mañana, pero no tenemos control de lo que nos va a pasar mañana. Podemos planear muy buenos negocios, pero las cosas pueden variar y fluctuar de una forma que nosotros no lo pensamos. Me acuerdo hace una gran cantidad de años atrás, creo que como unos 20 años atrás, un país que estaba creciendo en Asia, estaba creciendo muy rápido, y estaba despegando como una nación grande en el mundo, y un multimillonario norteamericano, observó que tenía debilidades en su economía. Observó que tenía algunas reglas y leyes que estaban mal diseñadas. Entonces tomó todo su dinero y fue e hizo quebrar a la nación para poder sacar gran cantidad de dinero para él. Y él dijo, no es culpa mía, la culpa la tienen las autoridades porque no pusieron reglas de protección. Dios tenga misericordia de ese hombre. Dios tenga misericordia porque trajo dolor a mucha gente. Pero ¿qué pasó con la gente que estaba trabajando en esos países, invirtiendo en ese país que diga, de la noche a la mañana, su situación cambió? Entonces hay cosas que a veces no podemos controlar. ¿Saben que no podemos controlar? ¿Cuándo usted va a partir de este mundo? Hay gente aquí que tiene muy buena salud. Y otras personas que no. Yo me acuerdo de mi esposa, cuidaba a una ancianita que tenía un pedacito de pulmón vivo. Y era una cosa pequeñita y la señora vivía y vivió muchos años. Pero nos llamaba la atención. Y a veces personas muy saludables, que uno los ve regios, estupendos, y de repente, oye, ¿supiste que murió tal? No, imposible. ¿Por qué? Porque no lo controlamos. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios? Que los ángeles le traen una noticia a los pastores, se asustan porque ven esta presencia, porque fueron envueltos en la gloria de Dios, pero el mensaje maravilloso es que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Hay cosas que nosotros no vamos a poder dominar. Pero si nosotros dependemos de Dios, si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, si nosotros entregamos nuestra vida verdaderamente a Él, hay cosas que nosotros no vamos a controlar, pero sí hay cosas de las cuales podemos estar seguros. Si usted ha confiado en Dios, si usted ha confiado su vida a Cristo, si usted ha rendido su vida a Él, quizás no sabe cuándo va a fallecer, pero sabe que cuando usted parta de esta tierra va a haber un lugar precioso preparado para usted, porque Jesús prometió, voy a preparar morada. Y si Jesús lo prometió, es verdad.
Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que son seguras porque son promesas del Señor. Cristo Jesús vino a la tierra para regalarnos una vida abundante y una vida con el Señor y una vida con nuestro Padre y para sacar todo temor de nuestra vida. A veces no aprovechamos la vida porque estamos viviendo con temor. Pero Cristo Jesús puede echar todo temor fuera de nuestra vida, porque Él nos puede controlar. Uno de los temblores más fuertes que he vivido en Valparaíso, yo no era convertido. Parece que les conté. Fue antes que falleciera, como un año después que fallecía mi mamá. Y el temblor fue muy fuerte, se cortó la luz y yo me dio como un ataque de pánico y lo único que gritaba era me quiero ir con mi mamá, me quiero ir con mi mamá, me quiero ir con mi mamá. Y mis hermanos me abrazaron, me tomaron y decían, me quiero ir con mi mamá. Y les decía, me quiero ir con mi mamá. Y todos me abrazaban y decían, tranquilos, todos pensaron que era porque mi mamá había fallecido un año anterior. ¿Y saben por qué yo estaba diciendo eso? Es porque yo sabía si ese día el temblor echaba abajo esa construcción que tenía más de 100 años, una casa de 5 pisos que tenía más de 100 años, si ese temblor se transformaba en terremoto y echaba abajo la casa y yo me moría, yo no me iba a ir donde estaba mi mamá. Tenía plena certeza que yo partía de este mundo y yo iba a estar muy lejos de donde estaba mi mamá, porque mi mamá estaba con el Señor y mi vida no tenía al Señor en ese momento. Dios nos puede dar seguridad donde va a estar nuestra eternidad. Y eso es lo que el mensaje que le entregan a los pastores. Imagínense, se le entrega un mensaje a los pastores. Los ángeles van y le cuentan a los pastores, hoy día van a ser el Salvador del mundo, de todos. ¿Por qué de todos? Porque los mismos pastores eran, en la cultura judía, eran despreciados, no eran respetados, eran como puestos aparte. ¿Por qué? Porque no podían seguir las ceremonias que hacían los judíos, porque no podían lavarse las manos muy meticulosamente, porque no podían seguir los rituales. ¿Por qué? Porque estaban preocupados de cuidar las ovejas. Entonces Dios escoge hablarle a estos hombres sencillos, pastores, y le entrega este mensaje. Hoy les es nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De seguro eran gente conocedora, porque ellos se asustaron por la presencia, pero no se asustaron por el mensaje. Ellos no dijeron, ¿qué mensaje me están diciendo? ¿Qué están diciendo estos ángeles? Que no, ellos entendieron rápidamente, porque fíjense lo que hacen después. Dice, esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y después de eso, dice de repente, dice versículo 16, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Versículo 15 dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. A pesar de ser pastores y que ser relegados por la clase sacerdotal, no eran gente que no conocieran la palabra de Dios. Y fueron rápidamente, respondieron al mensaje, respondieron al llamado, respondieron a la advertencia, o no que advertencia, a la noticia preciosa de parte del Señor, de parte de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice algo? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos traiga un mensaje? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios habla en nuestro corazón? ¿Corremos rápidamente para obedecerlo? Cada domingo cuando Dios nos despertamos y nos sacamos del sueño y sentimos como un deseo de ir a la iglesia, ¿qué hacemos? Nos damos vuelta y nos tapamos para que se pase. ¿Sí? Hay algunos que se ríen, parece que les pasa. Yo estoy sonado, soy el pastor, tengo que estar aquí.
A veces Dios nos habla y nosotros no respondemos rápidamente como estos pastores. Es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús vino para ser Salvador. No vino para dar una vida, se podría decir, agradable, un buen pasar. Jesús dijo que nos vino a dar vida abundante. ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? No, tiene en algunas partes. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Y qué será esa vida en abundancia? ¿Será una vida llena de todo lo que yo quiero? ¿Será una vida llena de placeres? ¿Dios nos da placeres? Sí. Ayer me comí un rico pedazo de carne. Estaba muy rico. A la olla, con una salsa de crema de carne. Muy rico. Y un puré de papa con zapallo. Quedó muy rico. Lo disfruté, sinceramente lo disfruté. Entonces le dimos gracias a Dios. Mi hijo Elías también, que salió a mí bueno para comer, también le daba gracias a Dios por la comida y estaba contento. Algo rico, bueno. ¿Dios nos da cosas para disfrutar? Sí. ¿Usted ha disfrutado algo? Sí, sí. Siempre nos contamos las cosas ricas que disfrutamos, pero ¿eso nomás es la vida? No, hay más. Hay más que eso. Hay cosas hermosas que lo podemos disfrutar, que son ricas, compartir con la familia, a veces la compartimos solos, pero hay cosas que son más trascendentales y que son más maravillosas. ¿Se acuerda el día que entregó su vida a Cristo? ¿Se acuerda de la primera vez que le pidió perdón a Dios por sus pecados y se sintió perdonado? ¿Recuerda el día cuando su hijo se entregó a Cristo? ¿Recuerda el día cuando sintió que Dios le estaba hablando y que estaba solucionando sus problemas? Hay tantos momentos maravillosos de una vida abundante. ¿Se acuerda el día que usted se arrodilló, oró a Dios y sintió en lo más profundo de su ser que Dios lo escuchaba? La vida abundante está relacionada con una relación con Dios, con una relación verdadera con este Dios maravilloso, que para poder reconciliarse con nosotros envió a Cristo Jesús a nacer a este pesebre, a vivir en medio nuestro y a morir en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Qué precioso. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Qué es lo que dio Dios? Un mediador, alguien que se puso entre Dios y nosotros. Porque Dios es santo, 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 y nosotros somos unos viles pecadores. Disculpe que diga que somos, porque todavía lo somos. A mí me va a encantar, voy a estar muy feliz el día que me pare aquí delante de ustedes y diga: esta semana no pequé, vamos a predicar. Pero yo sé que estoy muy lejos de eso, muy lejos, y sé que cuando llegue a Cristo, cuando llegue a su presencia, ahí voy a poder disfrutar el no defraudar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, Él nos va limpiando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Él nos dio las vestiduras blancas, pero va limpiando nuestra mente poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y cuando yo antes decía 1000 mentiras, ahora quizás decimos 20, quizás 5, quizás 2. Cuando yo antes decía 200 palabras no agradable a Dios durante la semana, ahora empecé a decir 100, 50, 10. Y así sucesivamente. Dios va haciendo la obra en nuestro corazón, porque los que son hijos de Dios siempre van de más en más en más. Va en aumento.
¿Por qué? Por la obra de Cristo Jesús en nosotros, porque es nuestro mediador. Porque Él se lo ganó en la cruz, entregando su vida, viviendo una vida sin pecado, viviendo perfectamente. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados, pero para decirle: Padre, yo he muerto por ellos. Ellos me necesitan, ellos te necesitan a ti. Y yo estoy aquí, me he sacrificado por ellos, porque tú me lo pediste y porque yo también los amo. Jesús es el más grande misionero, porque tuvo que vivir lo que nunca había vivido. Dice la palabra del Señor que Él aprendió obediencia. Dice la palabra del Señor que Él se sometió. Dice la palabra de Dios que Él se humilló. Dice la palabra de Dios que Él tuvo que soportar lo que muchas veces no soportamos. ¿Qué tenemos que soportar nosotros? Hemos tenido que soportar humillación, Cristo lo soportó. Hemos tenido que soportar rechazo, Cristo lo soportó. Hemos tenido que soportar traiciones, Cristo lo soportó. Hemos tenido que soportar una pérdida, Cristo soportó pérdidas. Todo lo que hemos tenido que enfrentar, Cristo Jesús lo vivió. Porque quería poder abrazarnos, quería poder salvarnos, pero también quería poder entendernos. Para terminar, me gustaría que me permitieran leer un pasaje de Isaías que es espectacular. Dice: despreciado y rechazado. Isaías 53, voy a leer del 3 al 10. Isaías 53, del 3 al 10. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Jesucristo vino a la tierra para sufrir, pero a través de su sufrimiento, para darnos vida. Cristo Jesús, el más grande misionero. Pero ¿saben qué? No pudo encontrar un lugar donde nacer. Ahora Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que está golpeando los corazones. Porque hay corazones que lo dejaron afuera. En Apocalipsis 3:20, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Ese pasaje está relacionado con una iglesia. Es decir, Jesús le está diciendo a una iglesia: he aquí y llamo.
¿Por qué? Porque dentro de esa iglesia hay personas que han dejado a Jesús fuera de su corazón. Y está diciendo el Señor: he aquí, yo los llamo. El que abre, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere estar dentro de nuestras vidas. Jesús no tuvo un lugar donde nacer, pero ahora quiere un corazón donde vivir. Y nosotros somos quienes tenemos que entregar ese corazón. Le hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Le hemos entregado toda nuestra vida a Jesús para que Él sea el dueño de nuestro corazón. O le hemos entregado parte de nuestro corazón. O quizás no le hemos entregado nada. Cristo fue un misionero para poder darnos vida, para poder vivir en nosotros. Ahora nosotros tenemos que analizar nuestras vidas y ver si Cristo está tomando el control completo de nuestra vida. Porque si no lo ha hecho todavía, Él quiere el 100%. Los animo, mis hermanos, a darle un corazón a Jesús para vivir. Y si usted ya le dio el corazón a Jesús, si usted le ha entregado su vida a Jesús, recuerde que hay muchas personas alrededor suyo que no lo conocen. Recuerde que hay muchas personas alrededor suyo que todavía no han entregado su vida a Jesús. Y Jesús quiere que, al igual que Él, nosotros seamos sus misioneros. Porque Él nos envía. ¿Cómo nos envía? Como oveja en medio de lobos. Así como el Padre lo envió a Él, nos envía ahora a nosotros, para que nosotros seamos sus misioneros. ¡Ah, que cuesta mucho! Jesús lo dio todo. ¿Hay un costo que pagar? Sí. Todos los que queramos obedecer la voluntad de Dios y ser misioneros, hay un costo que pagar. Pero no se preocupen, porque el más grande costo Jesús lo pagó en la cruz. Y por eso estamos sentados en esta silla. Oremos al Señor.